Invito ahora a Francisco Naranjo para que nos comparta su presentación. Francisco es ingeniero civil por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Tiene una maestría en gestión ambiental por la Universidad San Francisco de Quito. Desde noviembre del 2014 forma parte del secretariado de la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible, RSPO por sus siglas en inglés. Hoy es director para América Latina de RSPO y es responsable de promover la producción y uso de aceite de palma sostenible en la región. Adelante, por favor, Francisco. Un aplauso. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, por supuesto, agradecer a Niame por esta invitación y saludar a Amadeo, querido amigo, por haber tenido la gentileza de invitarme para ser parte de este evento. 60 años se dicen rápido, pero para los que estamos ya cerca de cumplir los 60 años sabemos que eso acarrea una gran cantidad de experiencias, y es la experiencia que le hace a Niame ser valiosa para su gremio. Yo tuve la oportunidad de ser parte de un gremio por mucho tiempo, por varios años, por 5 años fui el director ejecutivo de ANCUPA, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma del Ecuador, y bueno, puedo dar fe de lo importante y del valor que le aporta un gremio sólido a sus empresas, a sus miembros. El gremio se convierte en el canal de comunicación directa, el del canal de comunicación oficial, por ejemplo, con el gobierno nacional o con las ONGs ambientales y sociales. Ahí se dibuja, se delinea un discurso oficial del sector. Y por supuesto también el gremio se convierte en un espacio donde se puede trabajar las estrategias en el corto, mediano y largo plazo de la industria, y todo eso contribuye a valorizar a las empresas. Así que bueno, dicho esto, quiero contarles además ahora que comentaba Carlos, yo tengo unas 2 hijas millennials y puedo dar fe de lo difícil que es convivir con los millennials ahora. Y debo decir que esta presentación la tenía totalmente lista hace 2 semanas, así que decidí compartir esta presentación con mis hijas, y claro, y la primera reacción dijo: papi, eso está aburridísimo, lleno de gráficos, lleno de números, eso, nadie te va a prestar atención. Así que la segunda hija mía de 14 años me dice: oye, ¿y por qué no le das una introducción distinta a esta presentación? Y me cuentan una historia fascinante, de un lugar fascinante. Yo debo reconocer que hasta hace 2 semanas no había escuchado, no había tenido la oportunidad de conocer sobre este sitio que se llama Nauro, la isla de Nauro. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de esto, pero Nauro es un pequeñísimo país, en realidad es un país que tiene apenas 21 kilómetros cuadrados. Es una pequeña isla situada en la Polinesia, en la mitad del Pacífico Central. Y como ustedes pueden ver, esta es una imagen, una foto de los años 70 de la isla de Nauro, rodeada de arena blanca, arrecifes de coral, gran cantidad de pesca. Por si eso fuera poco, un bosque primario, un bosque nativo cubriendo toda la isla. Y además, la cereza del pastel, eso que ven al lado derecho de la pantalla, es una laguna de agua dulce que existe en la mitad de la isla. Entonces, bueno, el paraíso terrenal donde vivían cerca de 400 personas, una comunidad de 400 personas en esta isla, y que por cientos de años vivieron en total armonía con este entorno natural tan paradisíaco. La isla de Nauro además está ubicada totalmente alejada de toda civilización. Está a 2.000 kilómetros de Nueva Guinea, a 2.500 kilómetros de Australia, a 2.500 kilómetros de Fiji, es decir, como ustedes pueden ver a la derecha, está en la mitad de ninguna parte. Y como tal, y por sus condiciones, por la presencia de agua dulce, ha sido por miles, yo diría que millones de años, paso de aves migratorias. Y aquí me alegra que Carlos hizo referencia al tema del fósforo. Estas aves migratorias a través de millones de años, claro, paraban en Nauro, se alimentaban de la abundante cantidad de pescados que existe, y
hacían sus necesidades y llenaron la isla, como se puede ver a la derecha, de sus heces fecales. Y las heces fecales de todos los seres vivos tienen un alto contenido de fósforo. Y para los que han trabajado en algo de nutrición vegetal saben que hay 3 elementos básicos para la fertilización de un cultivo: nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno es un elemento bastante abundante en la naturaleza. El potasio yo diría que es relativamente abundante, pero el fósforo es más bien escaso. Como decía Carlos, hay pocos yacimientos de roca fosfórica. Además, cuando se aplica, se lava muy rápidamente y eso hace que sea muy difícil el aprovechamiento del fósforo. Pero claro, la isla de Nauru, por miles y millones de años, las aves migratorias depositaron estos excrementos y constituyeron una gran reserva. Todo el suelo de Nauru es una gran reserva de fósforo, o fue una gran reserva de fósforo. Y aquí es donde empieza el problema, lastimosamente. Esta isla, que en su momento fue conocida como The Pleasant Island, la isla, ¿cómo se traduce esto? La isla agradable, placentera, se convirtió en una gran minería de fósforo. Y para darles un poco de contexto, durante el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, en la Primera Guerra Mundial fue un protectorado de Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. Luego en la Segunda Guerra Mundial, Nauru fue invadida por Japón, fue colonia, digamos, estuvo bajo el control de Japón por un tiempo, y luego al final de la Segunda Guerra Mundial quedó bajo el mandato de Inglaterra. Y es así que en el año 68 se independiza Nauru. Curioso, ¿qué motiva a una isla tan chiquita a convertirse en un país? Es curioso porque finalmente era más entendible que sea parte de un protectorado de alguno de los países vecinos, pero termina siendo un país independiente Nauru. Y esto tiene que ver con la llegada de la British Phosphorus Company. Esta compañía básicamente estaba enfocada en el aprovechamiento de fósforo y la exportación de fósforo. Y claro, y viene con esta idea de vamos a tener un desarrollo económico importante a través del aprovechamiento del fósforo. Se vende esta idea de que, claro, con los recursos del fósforo vamos a crear desarrollo, vamos a crecer muy rápido. 400 personas vivían en esta isla, recordemos. Y entonces se les vende la idea de que era importante ser un país, lograr la independencia, aprovechar sus recursos, crecer económicamente y convertir en unos mejores días para todos en Nauru. Se construye un pequeño puerto para la exportación del fósforo, se importa maquinaria pesada y se empieza la extracción. Y efectivamente en los años 70, en la década de los 70, no me van a creer esto, yo me quedé igual de sorprendido, Nauru se convierte en el país más rico del mundo. Tenía ingreso per cápita sobre $50,000, eso per cápita, ¿no? Por persona por año. Y en ese momento eran ingresos superiores a las de cualquier emirato árabe petrolero. Y efectivamente 0% de desempleo, 100% de escolaridad. Todos estos indicadores estaban muy bien. Pero recordemos que Nauru tiene solo 21 kilómetros cuadrados, entonces ustedes ya se pueden imaginar qué pasó. 2 décadas después se acabó la mina de fósforo, la British Phosphorus Company se retiró del país y quedó un gran pasivo ambiental. Algo de eso se puede apreciar en las fotos, pero lo cierto es que al día de hoy Nauru es uno de los 3 países más pobres del mundo. Sus ingresos per cápita están cerca de $2,000 por persona por año y apenas 10% de la población tiene trabajo. Y curioso, la única fuente de trabajo estable en Nauru es un centro de detención de inmigrantes ilegales que es pagado por Australia. Entonces, básicamente, Australia le paga a Nauru un cierto fee para que mantenga este centro de casi una cárcel para inmigrantes ilegales en la isla. 11,000 personas viven ahora en Nauru en un total hacinamiento.
Claro, estoy seguro que nada de lo que les he dicho hasta ahora es nuevo. Este colapso económico producto de un colapso ambiental, y esto se puede ver en varios ejemplos, no solo en este, sino pasa en muchos lugares. Actualmente, por ejemplo, en Ecuador hay una gran demanda de las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana en contra de una de las empresas petroleras que efectivamente en los años 70 hizo una explotación petrolera y que, bueno, dejó un vacío ambiental muy grande. Y esto que en Nauru reventó en poco tiempo, yo les invito a pensar, es lo que estamos haciendo con el planeta. Con el planeta también estamos haciendo esto, es decir, una sobreexplotación de los recursos, y el modelo que se implementó en Nauru tuvo el gran problema de no ser sostenible, es decir, se apostó a un tipo de desarrollo que no estaba basado en un desarrollo sostenible. En los años 90, yo leí, al final de los años 90, leí este libro, The Ecology of Commerce, que es un libro de Paul Hawken, y que tal vez fue la inspiración que tuve para empezar a trabajar en temas ambientales. En este libro, es muy bueno, les recomiendo si lo pueden ver, Paul Hawken hace dos afirmaciones. La primera es que las corporaciones son responsables del deterioro de la biosfera. Esto es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Y debo decir que hace 20 años yo dije, esto es real, así mismo es, las corporaciones son las responsables, acabemos con las corporaciones. Ahora, por supuesto, pasados 20 años, he temperado bastante esta idea, y ahora no creo que esto sea del todo verdad, me parece que hay muchos otros factores que tomar en cuenta, pero creo que todavía tiene mucho de cierto esta afirmación que hizo Paul Hawken en su libro. Pero lo más importante que dice Paul Hawken en su libro es lo siguiente: las corporaciones son las únicas organizaciones con el poder suficiente para guiar a la sociedad a salir de esta situación. Es decir, reconoce que estas corporaciones tienen el poder suficiente para arreglar la situación, para componer el problema causado. También creo que no es del todo cierto que hay otros actores con suficiente poder para poder arreglar las cosas, pero creo que sigue siendo bastante cierta la afirmación de Paul Hawken. Entonces nos viene la pregunta de, bueno, la pregunta es evidente: ¿pueden las corporaciones do well mientras doing good? Entonces, y lo he dejado en inglés porque este es el título de un estudio que hace la Harvard Business School, y que es muy interesante porque hace una correlación entre el desempeño ambiental y el desempeño económico de las corporaciones. Y cuando hablamos de desempeño económico, en este estudio se lo hace siempre en función de, bueno, ¿y esto cómo se logra en medio de una responsabilidad social, ambiental y laboral? Es decir, con un desarrollo sostenible. Y a mi modo de ver, el tema central es pensar en el largo plazo. Y lastimosamente, aquí hay muchos CEOs de corporaciones y hay muchas gerentes de empresas grandes, y yo veo que los gerentes están atrapados en el cortoplacismo. Y hay muchísima presión de sus directorios, de sus accionistas, para mostrar resultados rápidos, para mostrar cómo en un reporte trimestral, cómo ha ido variando el valor de la acción. Es decir, muchas veces se le evalúa a un determinado CEO por cómo se mueve el valor de su acción en las bolsas de valores. No tengo ningún conocimiento en las bolsas, pero le comentaba al señor Ochoa ahora en la mañana que me parece muy interesante que esto es un modelo muy elegante y simple. Este modelo elegante y simple dice, bueno, el mercado es tan inteligente que recoge toda la información posible, todas las externalidades, toda la demanda, la oferta. Ya vimos cómo ahora los 3 expositores de la mañana tuvieron y hacían unas grandes proezas para tratar de conectar los precios del petróleo con el precio del aceite, con la corrupción en los países productores, con los stocks. Es decir, toda esta información, el mercado es tan inteligente que lo traduce en un solo valor, en una variable unidimensional que es el precio de la acción. Y a mí me parece esto fascinante, es decir,
El modelo es tan elegante que uno podría, tan solo viendo el precio de la acción, saber si el CEO está haciendo bien, si es que le está yendo bien a su compañía. Y efectivamente, el principal rol que tienen las corporaciones y los CEOs son maximizar las utilidades. Y muchas veces en ese proceso de maximizar utilidades les evita pensar en el largo plazo. Y ya dijimos, todo esto se transforma o se refleja en el valor de las acciones, y efectivamente las tomas de decisiones muchas veces están enfocadas únicamente en cómo valorizar las acciones de una compañía. Pero veamos cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil. Entonces, hay una gran demanda y yo creo que hay una gran presión en estas corporaciones para que sean más transparentes, para que muestren sus informes de responsabilidad social, ambiental y laboral. Aquí hay un ejemplo tomado del Pacto Global, esta iniciativa de Naciones Unidas, donde se invita a las corporaciones a transparentar sus informes de gestión ambiental, social y laboral muchas veces. Y es interesante porque, como ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, se puede ver que hasta los años 90 apenas 30 empresas importantes hacían públicos sus informes de sostenibilidad. Y ahora, 20 años después, un par de décadas después, yo diría que ninguna corporación que se respete, ningún CEO con 2 dedos de frente, deja de transparentar y deja de publicar un informe de sostenibilidad. Y esos informes de sostenibilidad finalmente se hacen públicos y les permite al mercado reaccionar e incorporar esa información en el valor de su acción. Y por otro lado, otro gráfico interesante es que, ¿qué hacen los inversionistas? Los inversionistas dicen, bueno, nosotros, y aquí me refiero a bancos, instituciones financieras y demás, se enfocan en, bueno, vamos a tomar en su proceso de toma de decisiones, incorporan también las variables de desempeño ambiental, social, laboral, de intercambio con la comunidad. Y entonces vemos este índice de los signatarios de los Principles for Responsible Investment, y que hace 10 años, en 2006, apenas estas instituciones financieras, y pongo aquí entre comillas la palabra apenas, manejaban unos portafolios de inversión de 45 trillones de dólares. Es decir, estos signatarios que tomaban en cuenta los temas ambientales al momento de invertir, las instituciones financieras, tenían un portafolio de 45 trillones de dólares. Al día de hoy, 10 años después, ese portafolio tiene 1.700 trillones de dólares. Es decir, se puede ver evidentemente que el tema de incorporar todas estas externalidades ambientales, sociales, laborales, se han incorporado en la toma de decisiones de los inversores. Y el último ejemplo que quería darles es de este tema que me parece fundamental. También el Harvard Business School hizo un estudio y esto es en el 2015, tomó un portafolio de 180 empresas, 90 de esas empresas en el año 93 ya tenían informes de gestión de sostenibilidad y las otras empresas no los tenían. Y el razonamiento que hace el Harvard Business School es muy sencillo. En los años 90 no había una gran presión por los temas ambientales y sociales. Recordemos que después de la cumbre de Río del 92, el mundo empieza a pensar mucho más fuertemente en el desarrollo sostenible. Pero había unas compañías que en el año 90 ya tenían incorporadas en el ADN de su estructura corporativa los temas de sostenibilidad. Y entonces ese fue el criterio para dividir los dos portafolios, 90 empresas que ya tenían la sostenibilidad como un eje de acción y 90 que no. Y veamos cómo se han movido esos portafolios. Si ustedes invertían $1 en el año 93 en las primeras empresas en las que tenían esta sostenibilidad alta, y el precio de esa inversión al valor presente sería actualmente $28. Entonces, y por contrario, si es que hubieran invertido en las 90 empresas
que no tenían todavía incorporados los temas de sostenibilidad, ese portafolio tan solo tendría un valor, ese dólar tendría un valor presente de $14 al día de hoy, es decir, la mitad. Y los dos portafolios fueron diseñados de manera que sean comparables y hay toda una teoría que ustedes podrían. Es muy interesante este artículo, este estudio, apenas es un paper de 20 páginas que yo les invitaría a buscarlo, es muy interesante y muestra cómo efectivamente la sostenibilidad sí paga cuando pensamos en el largo plazo. Bueno, yo soy parte de la mesa redonda Aceite de Palma Sostenible, así que no me van a pagar los viáticos si no hablo un poco de la RSPO. Y la RSPO evidentemente es esta mesa redonda Aceite de Palma Sostenible que se crea en el 2004 con la participación de estas pocas instituciones, la WWF, tal vez la ONG ambiental más reconocida del mundo, el MPOA, que es la Asociación de Productores de Palma en Malasia, Unilever, no necesita presentación, Migros, una cadena de supermercados y ACA, una cadena de refinerías. El principal objetivo era desarrollar un estándar para la producción sostenible de aceite de palma y lo que tenemos como resultado de esta iniciativa es lo que vemos en el lado derecho, ese librito chiquito que es los principios y criterios de la RSPO. Esta iniciativa, que en el 2004 inicia con 5 actores, actualmente tiene más de 4.000 signatarios alrededor del mundo y tal vez yo diría que sin lugar a dudas es la iniciativa más exitosa en sostenibilidad en cualquier commodity agrícola. Y nace también como respuesta, evidentemente, a todas las críticas y a todos los cuestionamientos que ha tenido el aceite de palma desde el punto ambiental, desde el punto de vista ambiental y social. Aquí vemos algunas de las campañas que se han hecho en contra de las compañías que utilizan aceite de palma, y esto tiene que ver principalmente porque, y claro, como ya hemos visto, los principales productores de aceite de palma del mundo son Indonesia y Malasia. Allá se produce el 85% de la palma mundial. Y claro, les cuento una experiencia personal. Hace unos 3 años tuve la suerte de estar en Kuala Lumpur o no sé si fue la suerte porque ya van a oír la historia. En ese verano se habían quemado en Indonesia cerca de 300.000 hectáreas en un solo incendio forestal. 300.000 hectáreas, es una cosa bárbara. Y claro, Kuala Lumpur estaba cubierto de una nube de cenizas y polvo. Y no nos permitían salir del hotel, no se podía ver al edificio de al frente por la cantidad de contaminación de gas y polvo y cenizas que había producto de esta quema. Entonces, claro, las ONGs ambientales y sociales le han puesto mucha presión a las compañías que utilizan palma para que eleven su estándar de sostenibilidad y, por supuesto, tengan una política de compras responsables y le compren únicamente a las empresas que producen ese aceite de palma de manera sostenible. Y en RSPO hicimos también un estudio. Yo estoy a cargo de la región, soy el director para América Latina y la pregunta que más temo cuando tengo que hablar con los productores es, bueno, ¿y cuánto me cuesta certificarme con RSPO? Y yo veo a algunas personas que se ríen porque me han hecho esta pregunta antes. Entonces, efectivamente me preguntan, lo primero, bueno, ¿y qué cuesta certificarse con ustedes? Y bueno, ¿y qué gano a cambio además? Entonces, en realidad, vender esta idea de sostenibilidad a veces no es tan fácil. Así que hicimos este estudio en RSPO en el 2005 que intenta correlacionar la viabilidad económica con el tema de sostenibilidad en las plantaciones de palma. Y para eso utilizamos una muestra de 34 empresas miembros de RSPO y las hemos dividido, es una muestra pequeña debo decir, pero que tiene algunos datos interesantes. Esas 34 empresas las hemos dividido en función de el nivel de certificación que tienen. Entonces, en el eje de las X, en la base de estos gráficos, están las compañías ordenadas en función de 0% de certificación, 20% de certificación, 40, 60, 80 y 100. Es decir, tomamos una empresa y vemos qué cantidad de su aceite está certificado ya con RSPO y en función de eso le ubicamos en uno de las 5 barras. Y le comparamos en el gráfico de la izquierda con el precio promedio que están obteniendo por ese aceite de palma.
por las ventas de ese aceite de palma. Y lo que se puede ver evidentemente en el gráfico de la izquierda es que las compañías con más alto nivel de certificación reciben cerca de 150 ringgits más en promedio por el aceite de palma certificado. 150 ringgits en ese momento eran como $50 aprox. El gráfico de la derecha no es tan claro, no es tan evidente, pero creo que sí deja entender que las empresas certificadas, es decir, las dos de la derecha, que tienen más grado de certificación, reciben una utilidad por hectárea mayor que las que no están certificadas. Y esto tiene que ver que, y esto es interesante, la productividad en el sector del aceite de palma se mide a través de cuántas toneladas de aceite se producen por hectárea por año. Y el promedio está en 3.8 toneladas de aceite por hectárea por año a nivel mundial. Sin embargo, los miembros de RSPO tienen entre 6.5 y 7 toneladas, es decir, considerablemente mayor su productividad, y esto se debe principalmente a la aplicación de toda la propuesta de sostenibilidad que hace RSPO, que va desde buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ambientales, buenas prácticas sociales. Así que con esto quería introducir, creo que me alargué un poquito, mil disculpas, y para dejarles con esta idea de que efectivamente como CEOs y como personas que toman las decisiones en las empresas, es importante que tomen en cuenta que la sostenibilidad sí paga, especialmente cuando pensamos en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Cada vez más grande. Francisco, muchas gracias. Enseguida recibimos